Sí. Ahí no. Explicaré, Andrés. A mí me tocaba la clase ahí, estaba a la cabeza era como dividido en dos. Sí, es igual. ¿Para qué está escribiendo como que chicos, les pido un poquito de silencio, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Quiero dar la bienvenida a Jimena Pacheco. Ella es economista también, está acabando de hacer su doctorado en Europa y el día de hoy nos viene a presentar un paper que es parte de su tesis doctoral, donde estudia algo de causalidad que tiene que ver con el terremoto en Ecuador. Así que una cordial bienvenida y los dejo con Jimena para que nos haga. Bueno, qué chévere ver tanta gente aquí. Wow, a mí siempre que puedo presento parte de mi investigación aquí en Ecuador porque siento que uno puede tener como usar la técnica perfecta, ustedes ahora que están aprendiendo econometría y todo, pero muchas veces cuando nos metemos tanto en la técnica nos olvidamos un poco del contexto, ¿no? Y de las cosas que pueden explicar lo que está detrás de los resultados. Entonces, para mí es súper importante siempre presentar en Ecuador porque me gusta recibir estas preguntas y estos comentarios. Ah, es que yo conozco la zona y es que no es así o sí es así. Entonces, bueno, a ver. Yo soy Jimena Pacheco, soy economista. Estudié aquí en Ecuador economía. Fui profe acá en la UDLA hace 5 años. Entonces ya creo que no les conozco a ustedes. Y como les decía, Julio, bueno, quiero agradecer primero al Club de Economía de la UDLA, a Julio por invitarme y también a Nicole por ayudarme con toda la logística. Y el paper que les quiero presentar ahora es sobre la reconstrucción después del terremoto del 2016. Vamos a llegar a eso después, pero lo que les quería contar, Nico, pues, ¿qué es lo que hay en la literatura en el mundo? En la literatura en el mundo lo que vemos es que los desastres naturales, pero no solamente los terremotos, también pueden ser los huracanes o a veces también las inundaciones, ahora que estamos cerca del fenómeno del Niño, por eso digo las inundaciones. En los países en desarrollo lo que generan es una pérdida de capital humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la gente se muere más, entonces hay un incremento de mortalidad, hay destrucción de la infraestructura, y eso ha sido descrito en un montón de países en desarrollo, en El Salvador, en Colombia, en Nepal. Entonces, lo que vemos es que esos desastres naturales generan estos efectos directos, o sea, apenas pasa el desastre natural, hay un incremento en la mortalidad, por ejemplo.
Pero también hay efectos indirectos. Entonces, para los que están estudiando economía, capaz esto les suena, hay un efecto ingreso y un efecto sustitución. ¿Qué es el efecto ingreso? En el tema de educación, por ejemplo. La gente, las familias pierden su fuente de ingreso. Y entonces lo que hacen es que mandan a las niñas y a los niños a trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que eso es lo que mostraron estos estudios en Colombia, por ejemplo. Que baja la asistencia escolar porque los niños están trabajando. Pero también hay un efecto sustitución, y esto vemos más en cambio en países en desarrollo, como Estados Unidos o en Italia. Como la economía está tan mal, y eso pasó durante la Gran Depresión en Estados Unidos, como la economía en general está tan mal, cambian los costos de oportunidad. Entonces, las familias dicen, si igual no hay empleo, ¿para qué voy a mandar a mi hija o a mi hijo a trabajar si es que no hay empleo? Y entonces, al revés, lo que pasó en Estados Unidos es que después de la Gran Depresión, las tasas de graduaciones se incrementaron. ¿Ya? Y lo mismo pasó en este estudio que se hizo recién en Italia, después de un terremoto, y hubo un terremoto gigante, y entonces descubren que después del terremoto las notas de los niños en las zonas afectadas se incrementaron, que es todo lo contrario de lo que había pasado en los estudios de países en vías de desarrollo. Entonces, sí vemos que hay una diferencia entre países en desarrollo y en países en vías de desarrollo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ver qué pasó en Ecuador, porque Ecuador es un país en vías de desarrollo. Entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Le puedes dar? No se pasó. No se pasa. Ahora, ya. Ahí, perfecto. Entonces, eso en cuanto a la educación. Y lo mismo pasa con la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un desastre natural? Se destruyen los hospitales, los centros de salud, y entonces la gente no puede acceder a los servicios de salud. Y lo mismo, las familias, el ingreso de las familias disminuye y entonces tenemos menos acceso a comida. Por ejemplo, la gente no puede pagar la comida y entonces hay más niveles de desnutrición y todas estas cosas. Ahora, ¿por qué la nutrición es tan importante y por qué se considera una variable básica para la acumulación de capital humano? Porque cuando un niño, sobre todo en los primeros 5 años de vida, no está bien nutrido, su metabolismo se acostumbra a que no hay suficiente comida. Y entonces el desarrollo del cerebro no es tanto, luego eso trae problemas con rendimiento escolar y luego eso afecta el rendimiento al resto de la vida. Ese, por cierto, me haré propaganda, un paper que ya publiqué sobre la crisis del 99. Es justo eso, o sea, el problema de la desnutrición, y por eso es tan importante, ustedes deben haber oído en las noticias que todo el tiempo están hablando de la desnutrición en el Ecuador, sigue siendo cerca del 30%. Por eso es tan importante, porque esa es una variable básica para la acumulación de capital. Bueno, entonces ya tenemos qué pasa con la educación, qué pasa con la salud después de un desastre natural. Pero aquí hubo, de ley oyeron de la ley de solidaridad, ¿verdad? Hubo como una ley para mandar recursos a la reconstrucción, ¿ya? Entonces, en la literatura, ¿qué es lo que te dice? A ver, lo más lógico y lo más directo. Si es que yo meto dinero en la reconstrucción, va a haber más infraestructura, ¿verdad? Y eso hay un montón de estudios también, por ejemplo, este es en Indonesia, donde mostraron que después de las inundaciones, obviamente había más infraestructura y había mejor infraestructura que antes de las inundaciones. O sea, era una zona rural, sobre todo en zonas rurales, en una zona rural pobre, viene la inundación, el gobierno invierte y entonces al final hay una carretera mejor que la que había antes del desastre natural. Eso es lógico. Igual para el huracán Katrina en los Estados Unidos, lo que encontraron en cambio fue que ahí los hogares que estaban en la zona del Katrina, después del huracán, tenían ingresos mayores que otras zonas donde no pasó el huracán. Entonces, en este sentido, los desastres naturales pueden convertirse en una oportunidad para mejorar, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos qué pasa en educación, qué pasa en salud, y ahora vamos a ver, en cambio, qué pasa si es que hay una reconstrucción o no, en un contexto de un país en vías de desarrollo, que eso es súper importante. Entonces, bueno, esto es como la contribución, ¿qué es lo nuevo de esta investigación? Primero, que se hace en un país en vías de desarrollo. Segundo, que se hace en estas dos variables, una es de educación y la otra es de salud. Pero de educación lo nuevo es que se hace, la data que tenemos nos permitió hacer no solamente en asistencia escolar, sino en rendimiento escolar. Y lo que se había medido antes era solo asistencia escolar, porque
lamentablemente esa es la variable que normalmente se tiene. Pero claro, ustedes saben, uno puede asistir a clases y no aprender nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante, más allá de la asistencia, el rendimiento, las notas, ¿ya? Ya, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ustedes del contexto, yo les voy a contar así un poquito, porque esta es la presentación que hago cuando no estoy en Ecuador, pero ustedes saben, el terremoto de 7.8 grados en la costa ecuatoriana del 16 de abril del 2016. Fue, de acuerdo a un informe de Oxfam, 70,000 casas fueron destruidas 309 escuelas, 18 hospitales y 9 centros de salud fueron destruidos durante el terremoto. Y, a ver, aquí tenemos la poca data que existe al respecto y que no es detallada. Para octubre del 2016, esto es más o menos 6 meses después del terremoto, se habían gastado 721 millones de dólares en infraestructura. Este dato sale de un informe que hizo Semplades junto con el BID y con, parece que con el BID y otro organismo internacional, que ahora se me acuerdo. O sea, podríamos decir que a lo mejor esa data es fiable. Pero sabemos que son 721 millones, no sabemos cómo estuvo distribuido, a qué tipo de infraestructura fue, nada más. Y tenemos luego el siguiente, que es para octubre del 2017. El Ministerio de Educación hizo un informe para la UNESCO y ahí describen que gastaron 201 millones de dólares en educación en la zona de la reconstrucción y que se construyeron 197 escuelas nuevas y que todas las que tenían afectación estaban ya reconstruidas. ¿Sí? Como les digo, esta es información que lamentablemente no está detallada. ¿Sí? ¿Y por qué se necesita la información detallada? Precisamente para ver la causalidad. ¿Cuál es la relación que existe real entre lo que pasa después de la reconstrucción y esta inversión o no? Pero vamos a llegar a eso después. Entonces, a ver, yo les decía que lo que medimos es el efecto de la reconstrucción, del terremoto y la reconstrucción en variables de educación. ¿Qué variable de educación? El ser bachiller. Yo supongo que todos ustedes, en mi época no había, pero supongo que todos ustedes hicieron el ser bachiller. Es este examen que se hace al final del colegio. Entonces, el examen de ser bachiller, ustedes capaz son todavía más jóvenes. Bueno, el examen de ser bachiller es sobre un total de 10 puntos. Se evalúan matemáticas, literatura, ciencias sociales y ciencias naturales y al final una nota final. En ese entonces daba acceso, dependiendo de la nota que uno sacaba, podía acceder a unos estudios o a otros después de la graduación del colegio. ¿Y qué es lo que tenemos? O sea, yo solo quiero que entiendan cómo se ve la data. Lo que tengo yo son, para cada año, el total de notas de todos los estudiantes a nivel nacional. Entonces, una data administrativa. ¿Qué es lo bueno de una data administrativa? Que tengo el universo de observaciones. Tengo todos los que dieron el examen ser bachiller a nivel nacional. Entonces, puedo comparar los que estaban en zonas afectadas por terremoto contra los que no estaban en zonas afectadas por el terremoto. Es un poco más difícil manipularlas. ¿Por qué? Porque el ser bachiller es un conjunto de preguntas que aleatoriamente se salen en una computadora y uno tiene que responder. Entonces, es más difícil manipularlas. ¿Cuál es el problema? No tengo muchas variables de control. No es como cuando uno tiene una encuesta de condiciones de vida que tienes cómo utilizan el tiempo, cómo son las condiciones de vida, cómo es el tipo de casa, etc. En la administrativa lo que tenía era el quintil al que pertenecen, la edad y algunas otras pocas cosas, pero es un registro administrativo, entonces no tengo tantas variables, ¿sí? Entonces, esto para la data de educación. ¿Y cuáles son las variables de resultados? Yo quiero ver qué pasó después del terremoto en las variables de las notas, cada una de los componentes, y luego también generé una variable que es una variable binaria, que lo que te dice es si pasa o no pasa, ¿sí? Entonces, si tiene más de 7 significa que aprueba, si tiene menos de 7 significa que no aprueba, ¿ya? Ya. Ahora, para saber cuáles eran las escuelas que fueron afectadas y cuáles eran las escuelas que no fueron afectadas, cogimos un listado del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le mandamos una comunicación, les pedimos, queremos que nos den la lista de las escuelas afectadas. Y esto lo prepararon para el informe que hicieron con la UNESCO, entonces nos mandaron esta lista. Por ahora, esa va a ser nuestra estrategia de identificación. Así es como vemos los afectados y los no afectados, por ahora. Y tenemos, como les decía, dos
2 años antes del terremoto y 2 años después del terremoto. Ustedes verán que aquí dice hasta enero del 2015, hasta enero del 2016, serían los años antes. ¿Por qué? Porque solo cogimos el régimen costa para evitar que hubiese distorsiones, porque si cogíamos el régimen sierra, el terremoto cae en la mitad del año. Entonces, es más difícil ver cuáles fueron los después y cuáles fueron los antes. Entonces, solo cogimos los que están en la costa. Ya. ¿Es la siguiente? Y en cambio, para nutrición, la base que usamos es igual, una base administrativa que se llama SISBAN, es el Sistema Integrado de Seguimiento de Alimentación y Nutrición. Se hace a todos los niños que van a todos los niños que van a hospitales públicos y se les registra, entre 0 y 5 años se les registra el peso, la talla, la edad. Igual, es un dato administrativo. ¿Cuál es el problema? Que hay muy poquitas variables de control. ¿Sí? Y lo mismo, cogemos todos los niños que nacieron, que fueron registrados, perdón, antes de abril del 2016 serían los antes y todos los que fueron desde mayo hasta diciembre del 2017 serían los después. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí creo que podría haberlo hecho un poco más complejo, pero lo hice de la manera más fácil posible. ¿Cuál es la estrategia que utilizo? Es una cosa que se llama diferencia en diferencias. No sé si ustedes han oído eso. ¿Sí? ¿Les suena? Bueno, pero si no, les repito así rapidísimo. La estrategia de diferencias en diferencias lo que hace es comparar los tratados versus los no tratados entre antes y el después. Esa sería la segunda diferencia. Exacto. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque si yo comparo solamente estos puntos, que sería después del terremoto, ¿verdad? Podría parecer que la diferencia entre los dos es súper grande, pero realmente esa no es la diferencia del terremoto, porque ya venía viendo esta diferencia desde el principio, sino que la diferencia sería realmente el impacto del terremoto es solo este salto. ¿Sí? Entonces, por eso se hace esta estrategia de diferencias en diferencias. Ahora, ¿qué es lo más básico para poder hacer una estrategia de diferencias en diferencias? En este caso, este dibujo, el verde serían los controles y los rojos serían los tratamientos. O sea, el verde serían las escuelas que no fueron afectadas por el terremoto y las rojas las que sí fueron afectadas por el terremoto. Ustedes deben haber oído este término contrafactual. Un contrafactual significa que yo necesito comparar a los afectados contra exactamente lo mismo no afectados. Lo ideal sería ver a los afectados contra ellos mismos si no hubiesen vivido el terremoto, pero eso es imposible, eso no se puede observar. Entonces, lo que necesito es tener dos grupos que sean lo más parecidos posibles para poder comparar, y ese es un contrafactual. Hay un montón de maneras para medir eso, pero a mí lo que me importa es, no me importa que los tratados siempre estuvieran más altos, siempre estuvieran más altos. Lo que me importa es que los dos, su tendencia haya sido la misma en todas las variables que voy a medir. Y que después del terremoto es cuando veo los cambios. Entonces, lo que tengo que asegurar es que los niños que estaban en las escuelas afectadas por el terremoto antes del terremoto sean iguales a los niños que estaban en escuelas no afectadas por el terremoto después del terremoto. Y por eso también es tan importante solo haber cogido el régimen costa, porque así podemos decir que capaz no hay tantas diferencias. Entonces, bueno, lo hicimos de un montón de maneras un poco más complejas, pero ahora para la presentación solo les voy a mostrar el siguiente, los gráficos. Entonces, bueno, está muy chiquitito, pero aquí hay una línea azul y una roja. La azul son los no afectados y la roja son los afectados. La línea esta roja vertical es el terremoto y lo que pueden ver es que todas las líneas van súper juntas. Y además, no solo que van súper juntas, sino que parece que van siempre paralelas. Entonces, bueno, esto lo hicimos solo con gráficos aquí. Hay un montón de otras técnicas para medir las tendencias paralelas que las implementamos y parece que sí, entre mis parroquias de control, mis escuelas de control y mis escuelas de tratamiento, hay tendencias paralelas para la data de educación. Luego hicimos lo mismo para la data de salud y encontramos lo mismo. Esto es antes del terremoto, tanto para las variables de resultado, o sea, qué pasaba en las notas, como también para algunas variables de control, para las que había información. Por ejemplo, yo no quiero comparar, digamos que en la zona afectada había más escuelas rurales. No puedo comparar con una zona no afectada que tenía más escuelas en zonas urbanas. Entonces, esas variables de control también las comparamos y igual tienen tendencias paralelas. Bueno, esto creo que me voy a saltar. Pásenme y la siguiente también.
Entonces, en esas dos slides que recién pasaron, es toda la información que hay para las variables de educación y de salud. Lo importante que hay que quedarse ahí es que en todas las variables de resultados, incluso solo en las descriptivas, o bueno, es que no se ve, bueno, pero incluso en las descriptivas hay una mejora. O sea, en el tiempo, las parroquias afectadas por el terremoto, los niños en parroquias afectados por los terremotos, les fue mejor, tanto en el examen ser bachiller como en los resultados nutricionales. Eso vemos solo en las descriptivas, que son estas descriptivas. ¿Sí? Pero, obviamente, primero, esto no implica causalidad, y segundo, hay que ver si es que luego haciendo todo y poniendo todos los controles, eso se mantiene o no. Entonces, a ver, esta es como que la ecuación que utilizamos. Education es la variable de resultados, sería la nota del ser bachiller. ¿Ya? Y entonces tú tienes aquí, este EQ es el terremoto, pero esta recién es la primera diferencia. O sea, este coeficiente lo que me está diciendo es qué pasa entre los afectados y los no afectados. Puede ser que los afectados, digamos, la gente, los niños de Pedernales, siempre les fue peor. Entonces, este va a ser negativo. Este otro lo que me dice es que pasa en el tiempo. Entonces, digamos, en general, a todos los alumnos, después del terremoto les fue peor en las notas, sean afectados o no. Entonces, este sería negativo. Pero a mí, realmente, ¿cuál me interesa? Es el tercer coeficiente, el beta. Porque el beta me da la doble diferencia. El beta lo que me está diciendo es lo que se llama el ATT, que es el Average Treatment for the Treated. ¿Qué pasa con los afectados después del terremoto? ¿Ya? Y ese es el que más me va a importar. Luego tengo aquí unas variables de control sociodemográficas de los alumnos. El género, si es que vienen de zonas urbanas y rurales, y el quintil al que pertenece, que eso también es importante, porque uno podría decir, es que los niños que están en las zonas afectadas siempre estuvieron en un quintil más bajo, entonces por eso siempre les fue peor. Entonces por eso les incluimos esa variable de control. Tenemos también las características de las escuelas, cuántos niños hay por escuela y el ratio de estudiantes por escuela, ¿sí? Entonces tenemos esta para educación y la siguiente que sería para salud. Es más o menos igual, tenemos aquí nuestro beta, que es de las dobles diferencias, pero aquí incluimos algo importante, que es, sería las variables dicotómicas que te controlan para las diferencias de las edades. ¿Por qué? Porque les dije, ¿se acuerdan que yo les dije que para los datos de nutrición yo tenía información de niños desde 0 hasta 5 años? Un niño de 5 años crece a un ritmo súper diferente a un niño de 0 años. Los bebés crecen mucho más rápido. Entonces, por eso es importante, siempre que se trabaja con datos de nutrición o de salud, incluir variables dicotómicas para controlar las tendencias por edad. Ya, entonces, a ver, estos son los resultados. Incluyendo todas las variables de control, también incluimos estos, se les llama los límites de Horowitz-Mansky, que lo que hace es que coge las observaciones que ya no están disponibles y hace como unos límites. Pero bueno, ¿qué es lo que encontramos? Este sería que los niños, la segunda fila, digamos, de resultados. Los niños en zonas afectadas siempre tienen menores notas que los niños en zonas no afectadas. Por eso es negativo. Pero yo les decía, el que nos interesa es el primero. ¿Y qué podemos ver en la primera fila? Los niños en zonas afectadas después del terremoto tienen más o menos 0.28, 0.25 puntos más en los exámenes. En el examen final podemos ver 0.25. Acuérdense que esto era sobre 10 puntos, ¿no? Entonces sería como un cuarto de punto sobre 10 puntos, más o menos. Un cuarto, un quinto. Esto puede parecer poco, ¿no es cierto? 0.4 puntos sobre 10 no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después? Si le puedes cambiar. Bueno, este es, en total de todas las notas, es un quinto, 0.20. La siguiente. Bueno, y aquí me faltó la primera. Pero esto lo que hicimos fue una regresión logística. O sea, igualito, pero logística. Y estos serían los efectos marginales.
para las variables dicotómicas. Entonces, aquí lo que pusimos es, en vez de poner la nota, que era ese 0.25 sobre 10 puntos, lo que mejoró, lo que ponemos es la probabilidad de pasar 1. Si tiene más de 7, 1. Si tiene menos de 7, 0. Y entonces lo que vemos es que la probabilidad de aprobar sube en 7%. Entonces, eso ya es más que el 0.25, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es para la nota final, sería 0.7. Vemos que para literatura y para ciencias sociales es un poco menos, es 3%, pero para matemáticas y ciencias naturales es más alto. Y ahora, eso nos da un poco de señales de qué pudo haber pasado, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, esos serían los resultados en educación y estos serían los resultados en salud. Entonces, en los resultados en salud no tenemos nada en el peso para edad ni en la talla para edad. Hay algo para el resultado de índice de masa corporal. Pero aquí, para mí, el resultado más importante es esto. Este es la probabilidad de tener bajo peso para la edad. Este es el indicador que se utiliza en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para medir desnutrición. Según esta estimación, la probabilidad de tener bajo peso para la edad bajó 1% en los afectados después del terremoto. Para que se hagan una idea, este 1% al Ecuador le ha costado 15 años bajar 1% la probabilidad de desnutrición en el país. Entonces, para tener una idea de cómo son esos números. ¿Ok? Bien. Esto hay que tener, sobre todo los resultados en salud, hay que tenerlos con mucho cuidado, porque como les dije, no hay muchas variables de control. Entonces, puede ser que algo me esté sesgando un poco los resultados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después? Bueno, dijimos, tenemos estos resultados, vamos a meternos un poco más en la data y vamos a ver qué pasa. Yo les había dicho que teníamos 2 años antes y 2 años después, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos ver primero es qué pasaba después del primer año y después del segundo año, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, los coeficientes son más grandes en el segundo año. Porque yo lo que quería ver era, a ver, ¿qué pasó? Al principio hubo un montón de inversión y entonces estos alumnos tuvieron, no sé, vinieron brigadas desde Quito, lo que sea, y entonces les fue súper bien el primer año, pero en el segundo año ya menos. O es algo un poquito más que se quedó y al revés, parece que el impacto está creciendo y es lo que vemos aquí. El siguiente análisis que hicimos también dividiendo la data es ver las diferencias entre niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los niños mejoran más que las niñas. O sea, las niñas también mejoran, pero los niños más. ¿Por qué? Hay un montón de literatura que dice que cuando hay un desastre natural, la distribución de los recursos en el hogar siempre es discriminatorio contra las niñas. Pero si es que la explicación de esto es la inversión en la infraestructura, la mejora en la infraestructura no tendría por qué tener estas diferencias entre niños y niñas. La siguiente, pues. Entonces, bueno, a ver, tratando de explicar la causalidad detrás de esto, hicimos algunas pruebas. Entonces, una de las pruebas fue, ok, como les dije, lamentablemente no tenemos exactamente cuánto de la infraestructura se gastó en cada escuela o para qué o nada, pero lo que sí tenemos es 2 cosas. Una es que una es el gasto, el presupuesto de cada escuela. Eso lo pedimos al Ministerio de Educación. Nos mandaron la lista de todas las escuelas y cuánto era su presupuesto, ¿sí? Entonces, esa es la una para tratar de medir si es que hubo un efecto verdadero de esta ley de solidaridad o una inversión en infraestructura. Y la otra que tenemos, otra posible explicación podría ser este programa que hizo la UNESCO que se llama Plan Escuela para Todos Juntos Nos Levantamos, que este plan incluía un cambio de currículum. Entonces eso también pudo haber tenido un efecto. Lamentablemente para este segundo mecanismo no hay ninguna data. Y entonces, a ver, para el primer mecanismo, el de la infraestructura, ¿qué es lo que teníamos? Primero, como les dije, tenemos la cantidad de presupuesto de cada escuela antes y después. Y también lo que tenemos, y aquí podemos ver que para los niños afectados después del terremoto, el gasto por estudiante en promedio es $100 mayor que los no afectados. Entonces, sí, vemos que hubo un incremento en el gasto por estudiante por escuela en las zonas afectadas. Y lo otro que tenemos son estas luces nocturnas, que eso es súper chévere. Teníamos las escuelas
georreferenciadas, o sea, sabemos exactamente dónde está cada escuela. Y lo mismo en las parroquias, obviamente. Entonces, lo que vemos es que cogemos el promedio de luces nocturnas. Ustedes imagínense aquí en Quito. Quito es súper luminoso por la noche. Se ve desde arriba cuántas luces hay. Mientras más infraestructura, más luces. Mientras menos infraestructura, menos luces. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer lo mismo, coger esta medida de la luz, de la luminosidad, y ver qué pasa después del terremoto. Y entonces lo que vemos es que en las parroquias afectadas durante el terremoto, después del terremoto, hay más incremento de luces que en las no afectadas después del terremoto. ¿Sí? Entonces, sí parece que hay un incremento en el gasto por estudiante y sí parece que hay un incremento en las luces o en la medida que tenemos de la infraestructura, que serían las luces, antes y después del terremoto. ¿Sí? Y entonces lo que hicimos es esto, que es una triple interacción. ¿Se acuerdan que teníamos las dos diferencias? Aquí le agregamos una tercera variable, que sería estos mecanismos, que por una parte sería el presupuesto para alumnos y el otro serían las luces. Entonces, si vemos en las luces, por ejemplo, este coeficiente lo que me está diciendo es en las zonas afectadas por el terremoto, después del terremoto, donde hubo un incremento de luces, las notas crecieron. Entonces, es como una manera de probar si es que este es un mecanismo que explica lo que está pasando o no. Ahora, ¿qué tanto está explicando? Eso es un poco más difícil. Hicimos una prueba de meter estas como controles para ver si capturaban el efecto y capturan un poco, pero no mucho. Entonces parece que esto no explica totalmente lo que está pasando. Seguimos pensando entonces, si no es la infraestructura, ¿qué puede haber pasado? Entonces, si no es la infraestructura, ustedes seguramente se acuerdan que hubo un montón de solidaridad y la gente está como súper motivada a la reconstrucción y todo. Entonces, lo que medimos, tratamos de medir fue la resiliencia de la gente. Eso es muy difícil de medir, además, porque eso sí, solo había datos después del terremoto. Entonces, tenemos la ENEMDU, que es la encuesta de empleo y desempleo, de junio del 2016, o sea, justo después del terremoto. Ahí, lamentablemente, solo podemos hacer una diferencia, comparar los afectados y los no afectados. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en las parroquias afectadas, la gente gastaba más de media hora comparado con los no afectados cuidando a niños y ancianos. O sea, la gente en las zonas afectadas gastaba media hora más cuidando a ancianos y niños. Gastaba 0,19, que es más o menos, a ver, sería como un cuarto de hora más, un quinto, bueno, un poquito, unos 10 minutos más, 15 minutos más, ayudando a los niños a hacer las tareas del colegio. Entonces, puede ser que esto también explique por qué los resultados en educación son mejores. Hubo el desastre, la gente se motiva, quiere atender a los niños, sabe que los niños han tenido un shock y entonces pasan más tiempo con ellos tratando de ayudarles con las tareas con las tareas. ¿Sí? Entonces, esto lamentablemente, como les digo, solo tenemos un corte después del terremoto. Entonces, no podemos realmente ver si es que es, pero podría ser. Y esto, lo importante, es que podría explicarnos la diferencia entre niños y niñas, porque la infraestructura es más difícil que explicar, pero en cambio esto sí nos puede explicar la diferencia entre niños y niñas. ¿Bien? Bien. Entonces, a ver, yo les había dicho que una de las cosas que hicimos al principio fue medir cómo sabíamos cuáles eran afectados y cuáles no, de acuerdo a esta lista que nos mandó el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero eso puede ser que, no sé, que a un funcionario se le olvidó pasar alguna lista o que solo pusieron las mejores escuelas, no pusieron las peores escuelas y eso podría sesgarme los resultados. Entonces, lo que hicimos es que también hicimos la distancia desde las escuelas hasta el epicentro del terremoto, ¿ya? Y entonces aquí, ¿qué esperamos? Como yo les estaba diciendo, las escuelas afectadas les fue mejor. Entonces, eso significa que las escuelas que están más lejos les fue peor. Y eso es lo que encontramos. Al hacer la distancia posterior al terremoto, las notas son peores. O sea, mientras más alejado estabas en la costa del epicentro del terremoto, peor te fue en las notas. ¿Sí? Entonces, este fue uno de los test que hicimos. De ahí, el siguiente. Movimos el terremoto un año. A ver, si yo pienso que la causalidad es el terremoto, si yo pongo un terremoto falso un año antes, no debería encontrar ningún efecto. Y eso es lo que hicimos. Movimos el terremoto en el tiempo un año antes y no encontramos ningún efecto.
Entonces, está bien. Otro test que hicimos, movimos el terremoto del lugar. Entonces, aquí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hicimos aquí? 1000 veces cambiamos las parroquias afectadas. Entonces, digamos Pedernales, ¿está afectado? En la siguiente interacción no está afectado. En la siguiente interacción no, y en la tercera sí. Y así hicimos con todas las parroquias 1000 veces. Entonces, si está aleatoriamente, uno esperaría no encontrar ningún resultado nunca, ¿verdad? Porque si no pasa el terremoto en las que eran. Entonces, lo que pueden ver, si ven que aquí están los picos, bueno, está muy chiquito, pero aquí están los picos en el 0. O sea, de estas interacciones hicimos la distribución y vemos que nunca pasa nada. O sea, es como casi una curva normal y vemos que nunca pasa nada. Y el único resultado y los resultados de lo que realmente pasó son estos outliers, estas líneas punteadas. So, cuando tú pones las parroquias que en verdad fueron afectadas, sí encuentras este impacto. Entonces, movimos el terremoto de año, movimos el terremoto de lugar, para ver si es que efectivamente pasaba eso. Y por último, hicimos este que es, podría haber pasado que los mejores alumnos se quedaron y los peores alumnos que vienen de hogares más vulnerables migraron después del terremoto. Entonces, si solo se quedaron los alumnos buenos, las notas se van a incrementar, ¿es cierto? Porque al final lo que estoy viendo es el promedio. Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Dije, bueno, vamos a ver si cambió el número de estudiantes después del terremoto en las zonas afectadas. No hay ningún cambio. Entonces, realmente no hubo grandes cambios, o sea, no hubo grandes migraciones, al menos de alumnos de las escuelas afectadas. A ver, entonces, la discusión. Primero, bueno, encontramos en un país en vías de desarrollo efectos positivos súper similares, incluso en magnitud con lo encontrado en Italia. ¿Por qué pasó esto? Podría ser, parece que la infraestructura y todo esto de las luces dan una señal de que puede haber sido por la mejora en la infraestructura, que es lo que también está descrito en el paper este de Italia. Pero ¿cuál es el problema? O sea, no hay data suficiente como para estar seguros que eso fue lo que pasó. Estamos haciendo algunas aproximaciones, pero no tenemos exactamente cuánto se gastó antes, después, en qué parroquia, en qué escuela, en qué niño, ¿verdad? Todavía no. Ya. Y por otra parte, seguramente ustedes han oído y hay un montón de informes que muestran que hubo un poco de corrupción o bastante corrupción en la distribución de estos recursos para la reconstrucción. Entonces, la pregunta es, si con estos recursos tenemos estos resultados, ¿qué habría pasado si todos los recursos hubiesen sido bien focalizados? Tampoco podemos saber no tenemos suficiente data para ver cómo afectó este programa de la UNESCO. O sea, lo que yo les puedo decir es que fue bastante importante en Pedernales, sobre todo, pero en el resto de parroquias no tanto. Entonces, pero no podemos saber qué tanto afectó. Y lo que sí parece es un poco lo que estaba descrito antes, que la reconstrucción lo que permitió es visualizar problemas que existían antes de que pase el terremoto. Entonces, ¿eso qué significa? Que por último, el terremoto sirvió para que esto se visibilice. Como les dije, de todas maneras, en las parroquias afectadas siguen teniendo menores notas que en las no afectadas. Han mejorado más, pero siguen teniendo peores notas que las no afectadas. Y por último, lo que ya les había contado, o sea, lo chévere de utilizar data administrativa, y esto sí, si ustedes tienen que hacer alguna tesis o algo, es que uno tiene un montón de observaciones. Toca mucho trabajo de limpiar la data y todo, y no tienes tantas variables de control, pero en cambio tienes el universo de la información. Entonces eso también te evita que haya un poco de sesgos en la data. ¿Sí? Y hay un montón, solo hay que buscar, pero sí hay, y si no pidan, porque el gobierno debería darles. ¿Listo? Ya, creo. Entonces, bueno, eso es todo. No sé si tienen más preguntas. Ahora podemos hacer, no sé, unas rondas de preguntas. Y si es que quieren saber, ahí tengo mi propaganda ya de una vez. Uno es un paper que publiqué sobre los efectos de largo plazo de la crisis del 99. Y el otro es sobre los efectos de la cohesión social para evitar el contagio del COVID. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda. Yo sé que antes de esto tuvieron las notas de econometría, entonces no tengan susto.
Sí, claro. Se implica un paper que haya escrito qué pasa, pero ya a mediano plazo, después, o sea, aquí se analiza el primer y el segundo año que hubo. Sí. Pero ¿qué pasa después? ¿Se regresa a la tendencia anterior o se mantiene este incremento? O sea, nosotros queríamos hacer aquí esto, sobre todo porque empezamos a trabajar esto en el 2018, pero luego el ser bachiller cambió. Entonces ya no podemos comparar utilizando el mismo examen. Y como te digo, el único paper que hace algo parecido es este de Italia, que lo mide hasta 3 años después. Y ellos encuentran igualito, o sea, 4 puntos de cambio por cada 100 euros invertidos. Nosotros encontramos por cada $100 extra por alumno, 3.4 puntos. Y ellos se encontraban que cada año era superior la diferencia. Sí, sí. Pero eso es en el caso de Italia, que es totalmente distinto el contexto. ¿Algo más? Sí. Las escuelas nacional, Sí. Esa es súper buena pregunta porque estuvimos explorando hacer como distintos tratamientos escalonados, ¿verdad? Pero justo ahí lo que nos contamina es justo este programa de la UNESCO, porque ellos mandaron escuelas móviles y entonces primero mandaron las escuelas móviles, entonces casi no hubo interrupción de la educación. Y para, abril, mayo, para junio, ya todas las escuelas estaban dando clases. Entonces, estas que no eran, o sea, físicamente no eran las mismas, pero las hacían afuera. O sea, eso fue lo reportado por Oxfam y por el Ministerio de Educación y la UNESCO. Sí. Pero hubo reordenamiento de los centros educativos, o sea, no fueron las mismas escuelas por lo tanto, Sí. para tres escuelas de en una sola, más grande de los productos. Entonces, allí se podría. Claro. Sí, por supuesto. O sea, lo que hicimos nosotros para controlar por eso, porque como tú dices, o sea, muchas escuelas fueron destruidas, ya vimos, ¿no? Entonces podría ser que los alumnos se hayan movido de escuela, pero lo que hicimos nosotros es que hicimos los mismos resultados a nivel de parroquia, no de alumno. Entonces, al hacer a nivel de parroquia, tú lo que te aseguras es que la escuela capaz se movió, pero no se movió mucho más allá. Y por parroquia, para los resultados de educación siguen siendo positivos, un poco menos significativos, pero en magnitud más o menos igual. Igual, ahí lo que se hace es que se coge el promedio de los alumnos por escuela. Pero en cambio para salud desaparecen los resultados. Por eso creemos que el tema del UNESCO y el tema de la resiliencia en cuanto al tiempo puede explicar mucho también, porque en el tema de salud los resultados desaparecen al hacer eso. Y en salud también son un poco más débiles los resultados. Sería interesante ver, ajá. Sería súper chévere, o sea, porque aparte nosotros lo que tenemos son datos anuales, ¿no es cierto? Porque el ser bachiller se toma una vez al año, entonces si hay anual sería ideal. Ya, sí, chévere. ¿Y es representativa a nivel de parroquia? No, eso, perdón, sí, perdón. Eso sí está incluido aquí. Esos son los controles que tengo. Sí, eso sí tengo. Sí, eso sí tengo, pero los metí como controles. No todos, porque algunos casos están bien incompletos, pero en otros sí. Sí. De todas maneras, de lo que me acuerdo, no había los 4 años. Solo había desde el 2016. Tendría que revisar. Voy a revisar. Sí. Chequearon cuántos niños se perdieron y cuántos de qué sectores, ni para que no lo digan de cuánto lo hizo. No queremos sector, pero son todos. Los niños que se nos dieron, posiblemente, probablemente son estratos de vamos,
afecta Sí, sí. más débiles, y esos niños realmente son individualmente. Sí. Sí hicimos, hubo 652 muertos, de los cuales niños en edad escolar creo que eran solo como 30 y pico, y de los que estaban aquí eran 2. Entonces no creo que eso haya... Más nos preocupa el tema de la migración. Porque, claro, eso, como les decía, podría ser que los mejores alumnos fueron los que se quedaron y por eso las notas son mayores. También otra preocupación que teníamos, ¿por qué hay este efecto positivo? Podría ser porque las otras escuelas están peor también. Entonces, lo que vimos es que, por ejemplo, el gasto por alumno en las escuelas afectadas subió 18% después del terremoto y en las no afectadas subió 8%. Entonces, si hubo algo de crowding out, o sea, algo de que las escuelas afectadas se llevaron todos los recursos, pero las no afectadas igual subieron el gasto. Entonces, sí. Consulta, quizás estaba contemplando algo del tema de los docentes, que quizás hubo un cambio de docentes. Eso está en el programa este de la UNESCO. O sea, ellos dieron capacitación y cambiaron el currículo. El problema es que de eso sí no hay datos. Y podría ser, y eso podría explicar también, o sea, por eso es tan importante este análisis de la diferencia entre niños y niñas. Porque eso la infraestructura no puede explicar, porque hay esta diferencia entre niños y niñas. Ajá, pero eso está, bueno, en el paper que ya mismo se va a publicar, ahí va a estar, hay toda una sección explicando el programa de la UNESCO y que podría explicar estos resultados también. ¿Algo más? ¿No? Bueno, muchas gracias por quedar. Gracias por quedarse después del examen. Gracias. Gracias. Muy interesante. Un par de